tarde. Vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Señora, en el día de hoy nosotros encontramos un titular bastante simpático en uno de los diarios matutinos que dice: se pone de moda que opositores salten al gobierno. Es interesante ese titular porque fíjense cómo ese periódico establece como una moda, un fenómeno social que se está dando en la República Dominicana y que algunos le llaman transfugismo, otros le dicen conveniencia, otros dicen que acuñan la expresión de un personaje histórico dominicano que decía: está prohibido joderse en la República Dominicana. Se le dan diferentes denominaciones a ese fenómeno que está ocurriendo. Y para mí es un fenómeno político que es recurrente en la historia política dominicana. Y yo voy a tratar de ubicarme o de entender eso que está ocurriendo, buscando auxilio del devenir histórico de los últimos años. Miren, Lili se afianzó en el poder y duró casi 20 años sobre la base de la división del Partido Azul que lideraba Gregorio Luperón. Posteriormente vino una época de intranquilidad, desde el asesinato o el magnicidio de Lilis en el 1899 hasta la invasión norteamericana del 16 y luego las elecciones del 24 que escogieron a Horacio Vázquez. A partir de ahí, y luego entonces en el 30 que vino otro periodo, un periodo de gobierno fuerte como el de Lilis, Moncácer, un periodo promedio, pero consecuencia de lo mismo, y un periodo de inestabilidad que luego volvió a establecerse continuo con el arribo de Trujillo al poder. 30 años gobernando, la época de Trujillo, la época de Lilis, la época de Trujillo. Posteriormente al ajusticiamiento del tirano, vino otra época de intranquilidad. Elecciones en el 62, golpe de Estado al profesor Juan Bosch, guerra de abril, cambio de gobierno como cambiarse de media todos los días, hasta el 66 que volvió a estabilizarse más o menos con 12 años el doctor Balaguer. 12 años del doctor Balaguer, la época del doctor Balaguer. Sobre la base de la división de los constitucionalistas y el PRD. Sobre esa base de la división de la oposición, 12 años el doctor Balaguer. En el 70 la oposición desconcertada se retira de las elecciones y Balaguer continúa. En el 73 el profesor Juan Bosch abandona el PRD y lo divide. Entonces en el 74, consecuencia de esa división, la oposición no concurre a las elecciones y el doctor Balaguer continúa en el poder. En el 78 el PRD se consolida y con Antonio Guzmán desplazan al doctor Balaguer. Posteriormente entonces viene el PRD, pero el PRD es corrogido en sus 8 años de gobierno, del 78 al 86, es corrogido por la división interna entre Jacobo Magluta y Salvador Jorge Blanco. Y entonces su periodo de gobierno es corto, apenas de 8 años. Entonces viene luego el reinado del PLD. Bueno, el doctor Balaguer primero, 10 años, ¿verdad? Con lo que completa sus 22 años. Pero luego el doctor Balaguer, que como dije, se consolidó su reinado basado en la división de la oposición. Todo el tiempo dividido. Primero, el profesor Juan Bosch abandona el PRD y luego entonces la división entre el profesor Juan Bosch y el doctor Peña Gómez durante todo ese periodo. Y eso consolidó al doctor Balaguer 22 años gobernando. Luego vino el reinado del PLD, que se da sobre la base de la división del PRD nuevamente. Recuérdense las divisiones de Hipólito Mejía y Miguel Vargas, que dividieron, hizo que ese partido se dividiera y se debilitara. Entonces,
Gobierna el PLD durante 20 años. En esos 20 años de gobierno del PLD, 16 continuos y 4 del 96 al 2000, durante ese reinado PLDista se dio de todo. La gente se transfirió porque, mire, muchas personas que están en política, ya en la ausencia de las ideologías, en la ausencia de las diferencias entre los partidos políticos, ven a través de este oficio un bienestar personal, una conquista, una promoción social y una conquista personal de diferentes cosas, prebendas algunos, otros ascenso social y político, otros buscan gloria, buscan diferentes cosas, pero siempre desde el poder. Y ahí se dio de todo en esos 16 años, sobre todo en los 16 años continuos del PLD. Lo mismo que está ocurriendo ahora ocurrió en esa etapa. Y entonces, ¿qué era? ¿Transfugismo? ¿O era movilidad de un lugar a otro? ¿Era transferencia para buscando bienestar de los dirigentes? ¿O buscando estar cerca del poder? Como quiera que usted lo llame, era el mismo fenómeno que se está escenificando ahora. Ahora, en política, lo que ahora se está dando, eso que está de moda, de que se vayan de los partidos de oposición y vayan al gobierno, hay que a veces uno hacer una mirada retrospectiva hacia lo interno de lo que está provocando eso, para tratar de analizar el fenómeno social que lo provoca. ¿Cuál es el fenómeno social que lo provoca? Que es el mismo denominador común de las etapas anteriores, de la que señalé, la era de Lili, la era de Trujillo, la era de Balaguer y la era del PLD. El germen de la división es ahí donde hay que buscar la hegemonía del partido oficial en este momento y la causa de por qué la gente se está moviendo hacia allá. Porque ¿qué produjo? ¿Cuál fue el factor fundamental? No digo que fue el único, porque también se produjo un desgaste de los gobiernos del PLD después de 20 años de ejercicio, pero la causa fundamental que lo apió del poder fue la división. Hicieron unas primarias internas, Danilo Medina, un líder de ese partido, se empeñó en llevar como candidato presidencial a un seguidor de él, a Gonzalo Castillo, y entonces Leonel Fernández, que ya era un líder consolidado en esa organización, que había gobernado 12 años, se consideró agraviado con eso y ofendido y abandonó el partido. Vino la división, eso facilitó el acceso al poder de Luis Abinader y el PRM. Esa fue la causa principal. Pero ¿qué ocurre? Que el PLD y la Fuerza del Pueblo, ya divididos, no se inocularon, no miraron hacia adentro para buscar la manera de subsanar la causa que lo había desplazado del poder y persistieron en la división. Tan sencillo como eso. Persistieron en la división que lo sacó del poder en el 20, y si persistieron en la división, entonces se dio el mismo resultado adverso del 20, se dio en las elecciones municipales pasadas. Los barrieron en las municipales porque estaban divididos. Pero no obstante eso, ellos siguieron divididos. No trataron de analizar la causa tampoco para corregirla. Hicieron un intento, pero un intento desde fuera. Miguel Vargas, como era tratando, ¿verdad?, de subsanar el problema, trató de unificarlo, pero entonces se inventan una llamada Alianza Rescate RD, que lleva intrínsecamente el germen de la división. Es decir, estamos divididos, vamos a ir divididos, a tal punto de que hicieron una reunión para unificarse. Y entonces el titular de la reunión fue: deciden concurrir separados a las elecciones del 2024. Y si persisten en concurrir separados, divididos, indiscutiblemente que las posibilidades de triunfo son muy mínimas de esa oposición. Y es por eso que ustedes ven, como dice mi amigo Héctor Marte Pérez, hijo de un gran amigo mío, de Héctor Martes, que él dice hoy que estas son unas elecciones aburridas,
que usted no ve una sola caravana, no ve ni siquiera un bocinazo en la calle, aupando un partido político. Sí, durando fuerza, la ausencia de ripito. Usted no ve, como decimos nosotros, un ripito. Ripitos son aquellos plásticos, ustedes recuerdan que unos flecos que utilizaban en el play, que la política lo replicó. Los reformistas usaban mucho. Sí, se usaba mucho cuando las campañas de Balaguer, sí. Usted no ve una peinadora, o tumbacoco, como le dicen, o ¿cómo que le dicen ahora? A esa bulla en la calle, que gracias a Dios, la Discolay, que gracias a Dios que están ausentes. Escúchame, interrumpa. Saludo a Rudy González en Asua. Rudy puso una en el 15 de Asua, de tan potente, y tumbó vajilla en Asua, rompió tráticos, de tan potente que él tuvo que pagar un dinero. Entonces son aburridas las elecciones porque la oposición está desmoralizada. Porque la división trae desazón, trae desmoralización, trae de todo, porque es que el triunfo se te pone lejos. Y entonces, señor, esto puede ser el augurio de un amplio periodo, ¿eh? No necesariamente de Abinader como líder político, pero puede decir del PRM, y quién sabe si de Abinader, porque aquí no se descarta nada. Entonces, si la oposición no quiere durar ese largo periodo, tiene que ir pensando, ese largo periodo abajo, tiene que ir pensando en corregir lo que lo mantiene desmoralizados y lo mantiene fuera de la pelea política para las elecciones que vienen. Tienen que buscar la forma. Es más, yo voy a decir algo. No caben dos partidos de oposición a partir del 28 en la República Dominicana. Uno de ellos desaparece ahora en estas elecciones. O el PLD o la Fuerza del Pueblo, uno de los dos desaparece. Y eso lo previó el propio Danilo Medina, con su visión de que esa alianza iba a propiciar que uno de los dos partidos desapareciera. Y uno de los dos va a desaparecer. Porque no hay manera, el sistema político dominicano no resiste tres fuerzas políticas. El bipartidismo viene desde los tiempos después de la independencia. El bipartidismo, el partido azul, el partido rojo, el partido bolos y los coludos, el partido reformista y el PRD. Cada vez que surge una tercera fuerza, solamente aguanta una elección, en la siguiente desaparece. De manera que uno de los dos va a desaparecer. Y buscar la unificación en la oposición es la única manera de enfrentar el oficialismo, que hoy se muestra fuerte y con posibilidades amplias, por no decir con todas las posibilidades de ganar las elecciones del 19 de mayo de este año. Francis.